Vamos a dar inicio al sofá con la doctora Marcela Escobar. Bienvenida, doctora. Los estudiantes de Fonopinemos y el Centro de Emprendimiento UR Emprende quiere darles la bienvenida a todos ustedes al primer sofá que se realiza en el programa de fonoaudiología. El sofá es un espacio creado por y para los estudiantes, impulsado por el Centro de Emprendimiento de UR Emprende, que tiene como fin promover los espacios en los cuales se hace el intercambio por medio del diálogo con los invitados, los estudiantes y demás asistentes. Buenos días. Queremos en este espacio conectarnos con emprendedores que son agentes de cambio en nuestras profesiones. La doctora Marcela es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Rosario, una de las primeras fonoaudiólogas con maestría de la Universidad de Bordeaux de Francia. Le damos la bienvenida a la doctora Marcela al sofá. Es el primer sofá del programa de fonoaudiología. Entonces, de parte del grupo Fonopinemos de la Universidad del Rosario y del grupo UR Emprende, le damos la bienvenida, doctora Marcela. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a estar en el sofá y acompañándolos Leonardo Gaviria, estudiante de fonoaudiología de primer semestre, y quien nos habla, Karen Sofía Arevalo, también estudiante del programa de fonoaudiología de séptimo semestre. Antes de iniciar el diálogo, queremos invitarlos a que se sientan como en el sofá de su casa, que realicen las preguntas, levanten la mano, y a los costados van a encontrar a las personas de Fonopinemos y ellos les agilizarán el micrófono para que realicen la pregunta. Bueno, vamos a hacer brevemente una introducción al perfil de la doctora Marcela Escobar. Entonces, la doctora Marcela Escobar es egresada, como ya decíamos, de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en audiología clínica de la Universidad de Bordeaux en Francia. Tiene una especialización en audiología clínica de la Universidad de Nova en Fort Lauderdale de Florida, Estados Unidos. Y actualmente es fundadora de la Universidad de Diagnóstico Audiológico acá en Bogotá, y tiene en la ciudad de Medellín, cuenta con otra iniciativa emprendedora en asocio con otros especialistas en el área. Además de ese perfil muy amplio, la doctora Marcela Escobar hace parte y tiene una vinculación muy activa de las asociaciones colombianas como Asofono y Asoaudio, desempeñándose actualmente como miembro de la junta directiva Asoaudio, que es presidida por la audióloga Liliana Doctor, quien se encuentra aquí presente. A continuación vamos a dar inicio con las preguntas, así que doctora Marcela, nos gustaría conocer más sobre su formación profesional, así que cuéntenos cómo fue su formación en la Universidad del Rosario y qué elementos destacaría de la formación rosarista en fonoaudiología. ¿Está funcionando bien? Así. A ver. Yo soy egresada del programa que era en alianza con la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Nosotras con la doctora Patricia Morales acá, nosotros fuimos compañeras de promoción. Fuimos del primer grupo de licenciadas, o sea, de 4 años de formación en fonoaudiología de la escuela y del Rosario. Básicamente nuestra formación grande era en la parte de patología del lenguaje. Teníamos igualmente formación en la parte de audiología, bastante básica. Bueno, en esa época el desarrollo audiológico o la audiología era todavía muy básica, ¿sí? Cuando nosotros nos graduamos no existía ni siquiera en la clínica el imitaciómetro. O sea, lo que llamamos hoy en día, lo que era el impedanciómetro, hoy en día la imitancia acústica, ¿sí? La imitancia acústica, nosotros nos graduamos en el 76 y la imitancia llegó a Colombia aproximadamente a inicios de los 80. Potenciales evocados, eso ni a ver qué era. Hasta esa época, por ejemplo, la audiología pediátrica
prácticamente en el país no existía. Nosotros teníamos que esperar a que un niño tuviera 4 o 5 años para poderlo evaluar, ¿sí? Sabíamos que por su desarrollo del lenguaje y por sus condiciones pues era una persona hipoacústica o sorda, pero no podíamos saber cuantificar esa audición hasta antes de que el niño llegara mínimo a los 4 años para poder determinar esa pérdida auditiva. Cuando yo inicié la carrera, la verdad desde muy temprana, o sea, estábamos posiblemente en patología del oído, cuando yo sentí que eso era realmente lo que yo quería hacer. Yo me quería dedicar más a todo lo que era la parte de audición, más que a la parte del lenguaje. Bueno, cuando llegamos a 4º año, que nosotros fuimos del primer grupo de 4 años, la universidad pues obviamente tenía que nivelar todas nuestras docentes y dos seminarios en las tardes que básicamente siempre lo sentía así, estaban orientados a poder nivelar esos docentes y nosotras estábamos ahí dentro de esos seminarios. La forma de que nos trajeran un seminario que nos trajeron un audioprotesista español, ¿ya? Un señor ya mayor, y cuando yo empecé a asistir al seminario dije, esto es lo que yo quiero hacer, definitivo es eso. Yo llegué a mi casa ese día enloquecida a decirle a mi mamá que yo ya sabía que era lo que quería, que yo ya había hablado con este señor y le había dicho si él me recibía en España para enseñarme lo que él sabía hacer. Y él me dijo, pues si usted tiene con qué llegar hasta España, sostenerse en España, ¿ya? Yo con mucho gusto la recibo en mi oficina. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá fue siempre una persona que nunca supo decir no a ese tipo de iniciativas, ¿no? En mi casa éramos 5 hijos, todos en universidad, y mi mamá cabeza de familia. Sin embargo, ella me dijo, pues si eso es lo que tú quieres hacer, listo. Yo ya iba para España. Yo no sé si yo al día siguiente le dije, me voy. Bueno, pasó el tiempo y mi mamá me dice un día, como 2 meses después, me dice, bueno, listo, te vas a ir para España. No sabemos cómo, pero te vas. ¿Tú estás segura que eso realmente vale la pena? O sea, que ese señor sí es lo suficientemente bueno que ya que vamos a hacer el esfuerzo, pues, ¿sí? Ahí le dije, no sé. Me dice, pues no, yo voy a hacer el esfuerzo de mandarte. Ahora vos haces el esfuerzo de averiguar si vale la pena o no vale la pena. Yo en ese momento, como les digo, la audiología en Colombia, yo no conocía sino una fonoaudióloga que trabajaba en audiología, que trabajaba con un otorrino ya acá en Bogotá muy conocido, que se llamaba María Cristina Tuzade. Y ella fue mi gran mentora, o sea, esa era en ese momento mi imagen. Yo quería hacer lo que ella hacía. Entonces, pero la única persona que yo conocía era el doctor Rivas, que era el que había sido mi docente en audiología, básicamente en patología de oído, muy reconocido. Le pedí cita, me la dio a las 10:30 de la noche. Yo dije, bueno, no importa, a las 10:30 de la noche yo llegué al consultorio, me siento y le digo, mire doctor, tengo esta idea, yo quiero ir, hablé ya con el doctor, me dice que él me recibe, pero yo quiero saber si realmente vale la pena o no vale la pena. Y me dice, no. Ups. Y le dije, y entonces, él me devuelve una pregunta que para mí en ese momento no supe qué contestar. Porque para mí la audiología en ese momento era hacer audiometría y logoaudiometría. De ahí yo no tenía ni idea de nada más. Entonces yo dije, él me dijo, específicamente usted qué quiere hacer. Y yo me quedé en blanco, la mente en blanco, y digo yo, si él me está haciendo esa pregunta es porque esta área de conocimiento es muy grande, ¿ya? Y yo no sé. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Yo soy fonoaudióloga, me voy a graduar ahora. Y yo sé el impacto que tiene la audición en el desarrollo del lenguaje. Y que nosotros, y sé que los primeros 3 años
de esa estimulación son críticas. Aló. Entonces se me ocurrió y le digo yo, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es poder evaluar los niños antes de los 4 años para poder determinar sus niveles auditivos y así poder que estos niñitos logren un desarrollo del lenguaje pues óptimo. Usted lo que quiere es audiología pediátrica, mundo nuevo. Le dije, bueno, sí, digamos que sí. Entonces me dijo, bueno, pues se tiene que ir para Francia. ¿A dónde? A Francia. Le dije, pero yo no hablo francés, ¿ya? ¿Por qué no para Estados Unidos? Yo hablo inglés, para mí es más fácil. Este señor se ha puesto del color de estas paredes. Se puso lívido, dio un golpe en el escritorio, se queda mirándome y me dice, ¿para qué me está haciendo perder el tiempo? Usted vino aquí a que yo le dijera qué es lo más fácil para usted o qué es lo mejor. Yo me quedé mirándole y le dije, no, tranquilo, no se preocupe, yo tengo que aprender francés. Pues aprendimos francés, ¿ya? Pero le digo, ¿y cómo llego a Francia? Yo no sé en Francia a dónde. Y me dice, eso es problema mío. Usted dígame que se va a ir y yo me encargo de hacerle la conexión. Inmediatamente le dije, no, hágala, que el problema del francés es mío, ¿ya? Y en ese momento, a los 10 días, yo tenía una carta de respuesta desde donde el doctor Portman, no sé cuántas de aquí, en todos sus conocimientos de audiología, conocen el libro del doctor Portman, que fue de lo más conocido que nosotros tuvimos aquí en audiología, y aceptándome, recibiéndome, ¿ya? Bueno, muy bien, yo ya era para Francia. Al día siguiente estaba matriculada en la Alianza. Y yo salía de la universidad a las 6 de la tarde, tomar los seminarios, y salía para la Alianza durante todo un año. Aprendí francés. Logré, por suerte, o sea, igual, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace y las cosas llegan. Y un día me monto en el ascensor del edificio, iba con mi mamá es paisa, ¿ya? O sea que mi mamá habla con todo el que se le pase por delante, y se monta una señora con un uniforme de Air France. Y ella le dice, querida, contame, ¿por qué no sabes si el gobierno de Francia da becas? La señora le dice, sí, yo creo que sí. ¿Así? ¿Y a dónde tenemos que ir? No, vayan a la embajada, localicen tal persona y hablen con ella. Salimos de la y me dice mi mamá, segunda tarea, tenés que ir a la embajada a ver qué pasa. Yo fui y afortunadamente me dieron una beca del gobierno francés, ¿ya? Y por eso tuve la posibilidad de irme, ¿ya? Yo de otra forma no creo que eso hubiera sido posible, pero bueno, básicamente por eso llegué a desarrollar la audiología. Creo que soy de las primeras audiólogas o de las primeras fonoaudiólogas con una formación específica, formal, en el área de audiología en Colombia. Cuando terminé, me ofrecieron trabajo en Francia, ¿ya? Mis docentes, el doctor Portman y su señora, que realmente fue ella, mi entrenadora, la que me entrenó, la que me enseñó, me ofrecieron trabajo para quedarme con ellos. Él me ofreció trabajo. Y ella me llama y me dice, Marcela, no creo que sea justo con la gente de Colombia que usted se quede. Usted tiene mucho por entregar, vaya, entréguelo, y en el momento que decida, contáctenos, que inmediatamente aquí usted tiene su espacio. Y en ese momento sentí una obligación, porque el universo me había entregado demasiadas cosas, ¿ya? Como la posibilidad de
encontrarme al doctor Rivas, que me conectara con quien me conectó, la beca del gobierno de Francia, en fin, tantas cosas que sentí la obligación de devolverme, y es lo que básicamente he tratado de hacer durante todos estos años de vida profesional, ya, es enseñar, entregar lo que tengo, entregar la experiencia que he tenido. Pienso que la formación del Rosario fue definitiva en ese emprendimiento, en ese tratar de seguir. Siempre sentí que entre las escuelas de formación en fonoaudiología había diferencias de filosofías, más que ¿sí? De filosofía de la formación, no del conocimiento fonoaudiológico como tal, pero sí en la visión, en la proyección de esa profesión, ¿sí? Yo sentía que yo debía trabajar, o sea, más que emplearme, era yo empoderarme para poder entregarle a la comunidad profesional desde mi espacio, proyectar esa parte profesional, como quien dice, ¿sí? Entonces, pues, eso es básicamente lo que he hecho. Bueno, ahora, después tuve la posibilidad de irme a vivir a Canadá, y en Canadá, desde Canadá, obtuve el doctorado en audiología clínica. Bueno, doctora, usted nos acaba de mencionar al doctor Portman y a la doctora Claudine Portman. ¿Le gustaría mencionarnos experiencia que usted haya vivido muy enriquecedora a nosotros aquí en el auditorio con ellos? A ver, básicamente el doctor Portman es uno de los otorrinos, o sea, por tradición de familia, muy conocido. Ellos han desarrollado muchísimas protocolos, procedimientos, tanto a nivel de otorrinolaringología. Una de las experiencias más grandes que yo tuve fue descubrir la electrofisiología. Ellos fueron con el doctor Arán, el doctor Portman y el doctor Arán fueron los que pusieron en la clínica la electrococleografía. Por ende pude trabajar directamente con ellos, directamente en el laboratorio. En ese momento ellos hacían las evaluaciones de los niños desde el nacimiento en adelante a través de la electrococleografía. Así evaluaban ellos la audición. La electrococleografía no es solamente como la conocemos nosotros en nuestro medio para hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad de Meniere. Ellos básicamente hacían todo lo que era la estimulación, toda la evaluación. En ese momento, cuando yo estuve, no existía todavía el potencial evocado de tallo cerebral. Todavía no había llegado a la clínica. Estaba en validación, pero no era todavía un protocolo clínico. Pero la electrococleografía sí. Yo estuve en el año 1978, llegué yo, y ellos, 78, y ellos ya habían puesto en la clínica desde el 70 la electrococleografía. Era transtimpánica, o sea que era un procedimiento muy clínico porque al bebé había que hacerlo bajo anestesia general, pero yo descubrí que desde que el bebé nacía ya podíamos saber no solamente si el bebé oía o no oía, sino cuánto oía. Bueno, doctora, vamos a darle paso a una pregunta del auditorio. Doctora, buenos días. Si los doctores Portman en Francia fueron sus mentores, acá en Colombia el doctor Rivas, ¿quiénes fueron sus mentores en Canadá? A ver, yo he tenido muchos mentores. Yo he tenido la fortuna de tener gente con la cual cada área he tenido un mentor específico. Para mí, digamos, en la parte de pediatría fueron Claudine básicamente. En la parte de amplificación, siempre desde muy temprano, muy temprano, tuve la oportunidad,
yo cuando regresé de Francia, el doctor Rivas inmediatamente, apenas supo que yo me iba a venir, él me llamó y me dijo, yo quiero que usted trabaje conmigo. Yo le dije, Regio, llego a Colombia con trabajo, pero una maravilla, ¿ya? Él realmente tenía un equipo de trabajo y me dijo, mire, aunque sea en el garaje, no importa. Y como yo, todas las mañanas, el centro médico estaba desocupado porque él estaba en el hospital, me dijo, trabaja por las mañanas. Perfecto. Y empecé haciendo básicamente toda la parte de pediatría. Todos los niños que llegaban a su consulta en la tarde, a la mañana siguiente, yo los veía y hacía toda la evaluación. Él fue una persona que para mí no solamente fue mi mentor a ese nivel, sino que me enseñó cómo posicionarme profesionalmente. ¿Ya? Él fueron unos años duros de trabajo, de mucho sacrificio, inclusive hoy en día pienso, afortunadamente el universo me asistió, como digo yo, porque de mucho, digamos, sacrificio a nivel de familia. El doctor Rivas es incansable y sigue, tiene 76 años y sigue siendo incansable. Yo tenía que estar en la consulta hasta que él terminara consulta, 10:30 de la noche. Yo no me podía ir hasta que él no fuera a salir. Los sábados era el día que él hacía las cirugías grandes, entonces yo tenía que ir a las cirugías grandes, lo que son las cirugías de neurinomas, etc., porque yo hacía el monitoreo intraoperatorio para conservación del facial y conservación del acústico, ¿ya? Aparte de eso, los domingos era el día que preparábamos las conferencias. Él, siempre que lo invitaban a dictar una conferencia, si había algo de audiología dentro del tema, era yo la que lo dictaba, ¿ya? Nosotros llegábamos de un congreso y llegábamos el domingo, y el lunes a las 2 de la tarde que él entraba, me llamaba y me decía, ¿ya tiene el tema para el próximo? Doctor Rivas, acabamos de llegar, ¿ya? Ah, no, es que hay que tenerlo listo y tenemos que empezar a trabajar en él, ¿ya? Entonces, eso me enseñó a mí a toda esa parte, digamos, de proyección profesional. En la parte de amplificación, tuve al doctor Jim Curran, él es un audiólogo americano, que conocí en... él un día llegó, el doctor Rivas llegó un día de un congreso y me dijo, acaban de sacar un computador que programa audífonos. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, pues si usted quiere, yo compro el equipo, pero usted se tiene que ir a aprender cómo usar el equipo. Entonces, yo siempre nunca supe decir que no, y yo le decía, listo. Entonces, yo me iba, buscaba en dónde en el mundo dictaban el curso y allá me iba, hacía el entrenamiento y volvía. Y en uno de esos entrenamientos tuve la fortuna de conocer tal vez los que, gente muy conocida en el área de audiología. El doctor Jerry Norden, creo que la mayoría lo conocemos por su libro de audiología pediátrica. Conocí al doctor Chuck Berlin, que es uno de los grandes, él es patólogo del lenguaje y además audiólogo, y ha trabajado muchísimo en todo lo que es la parte de neuropatía, en todo lo que es la parte de digamos, en la parte de neuroaudiología. Conocí al doctor Jim Curran. Yo ya en esa época, no sé cuántos de acá sabrán, pero es parte de, digamos, de esa experiencia en Francia. Yo tengo una pérdida auditiva, ¿ya? Yo voy a ser implantada en enero, ¿ya? Yo tengo una pérdida profunda en todo lo que son las frecuencias de 1500 hacia arriba, pero conservación absolutamente normal de graves y de 1000 hercios. Ya que yo, si me hablan de atrás, van a tener a alguien aquí esto, porque si no alcanzo a hacer lectura labial, yo no me puedo comunicar, ¿ya? Y yo ya usaba audífonos en esa época, eso fue en el año 1982, y él un día me dijo, pues yo quería practicar en el equipo nuevo que yo me iba a venir a trabajar aquí en Colombia. Entonces yo le dije que por
¿por qué no ensayábamos con mi audífono y yo veía cómo funcionaba? Entonces, él empezó a interesarse. En esa época en Colombia solamente podíamos adaptar audífonos retroauriculares. No habían salido, o sea, en Estados Unidos acababan de salir, pero aquí en Colombia no habían llegado los intraauriculares. Y cuando él me vio mi audífono retroauricular, me dice, ¿y usted por qué usa eso? Y le digo, yo, es lo único que hay. Y me dice, no. Entonces me sacó una foto y me dice, ¿y usted no le gustaría usar esto? Y le dije, pues yo ni siquiera lo conocía, no tenía ni idea. Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Deme su audiometría. Me tomó la impresión de los oídos y me dijo, yo se los mando por correo. Wow, muy bien. Me los mandó, me encantaron y yo le dije, ¿cómo hago para que mis pacientes en Colombia puedan usar ese audífono? Y él me dijo, muy fácil, ¿ya? Eso en ese momento ya no era un audífono estándar, había que seleccionarle la matriz quería decir que teníamos que coger la ganancia, la no sé qué y esto, prescribir una fórmula y mandarla. Yo le dije, yo no tengo ni idea de eso. Él empezó en que yo mandaba la audiometría con las impresiones igual que yo, ¿sí? Él hacía la selección del audífono, me devolvía la selección con todo el soporte académico, o sea, de por qué esa matriz, por qué ese modelo, por qué la ventilación, por qué todo, ¿ya? Entonces yo venía, un día me dice, no más, ahora lo haces tú, me la mandas a mí, yo la corrijo, porque esto era para pacientes de verdad. Entonces yo la corrijo y así aprendí. Así lo que yo sé de amplificación se lo debo a él, ¿ya? Porque él empezó con todo lo que era la parte del manejo de esas características electroacústicas. Bueno, en la parte de electrofisiología, hay un electrofisiólogo que también conocí en un evento, el doctor Rivas me introdujo a él, era en ese momento el representante de una marca muy conocida, que yo la conocía desde Francia, porque ellos tenían los mismos equipos, que era Amply. Era el representante para Amply en los Estados Unidos, ese es el doctor Gian Mazzoni, un italiano, y igual, yo llegaba a un evento, me encontraba con él y él se sentaba, bueno, a ver, en la imitancia, ¿qué pruebas estás haciendo con la imitancia? Hago tal cosa, hago tal cosa. Nunca has hecho esto. En mi vida la he oído. Por ejemplo, las pruebas de fístula perilinfática. ¿Y eso qué? No, mira. Y pum, toda una clase total de fisiología, de anatomía, de la prueba, ¿ya? Que por ejemplo los VEMS, y todavía, ¿ya? Pruebas que todavía no han salido a la clínica, yo ya las tengo pendientes de que se validen para poderlas empezar. Eso me ha ayudado ¿a qué? A mantenerme en el estado del arte, ¿ya? Y siempre a traer cosas nuevas, a innovar con tecnología nueva en Colombia, para que nosotros, y eso en parte nos ha ayudado mucho a que realmente nosotros en Latinoamérica, en el área de audiología, estamos reconocidos como uno de los estándares más altos. Bueno, doctora, muchas gracias. También quiero recordarles al auditorio que también están libres para hacer cualquier pregunta, solo deben levantar la mano y se les hará llegar el micrófono. Ya entrándonos a la parte del emprendimiento, como estudiantes de fonoaudiología, una de las facetas que nos atrae de su perfil es el de emprendimiento. Cuéntenos en qué momento decide formar la empresa y por qué. A ver, como les dije, yo llegué de Francia y tenía puesto en el doctor Rivas. Fui su cabeza de audiología, trabajé con él 4 años. Por circunstancias personales, mi marido resolvió, también paisa, que nos íbamos para Medellín y me fui a trabajar a Medellín. En el momento en que me fui a trabajar a Medellín, un colega del doctor Rivas me llamó y me dijo, yo quiero que usted sea mi audióloga. Y le dije, no, ¿sabe que no?
yo voy a montar mi propio laboratorio de audiología. Yo voy a montar mi consultorio de audiología. En esa época en Medellín no había prácticamente sino 2 otorrinos que hacían audiometría en sus consultorios, donde era o bien la esposa la que hacía la audiometría o bien la secretaria, que como en las mañanas no trabajaba, pues no había pacientes porque esos médicos estaban todos en la docencia en la universidad. Entonces la secretaria con el audiómetro encima del escritorio, al lado de la máquina de escribir, ella hacía las audiometrías. ¿Ya? Entonces yo dije, no, yo quiero montar algo de verdad como lo que yo sé y conocí. Entonces me metí a importar todos mis equipos, entre ellos el imitanciómetro. Era el primero en Medellín. Y yo me fui y dije, nada, tengo pues que ir a ofrecerlo, ¿no? Entonces me fui para el Seguro Social, que en ese momento era, pues, era el sistema de salud, ¿ya? Y el jefe de otorrino del Seguro Social era un señor muy amigo de mi papá y mi mamá y mis tíos y todos los amigos de mi papá. Cuando yo llegué, me acuerdo que me senté, le dije, mire doctor, acabo de traer este equipo. Y me dice, me da una palmada así en el hombro, me abraza y me dice, ay, belleza, yo a usted le cambié los pañales, pero ¿sabe qué? Nah, eso no sirve para nada. Y dije yo, ups, si esto es el jefe, ¿qué diremos de ahí para abajo? Entonces dije, nada, pero sí verá. Entonces busqué los otorrinos que estaban terminando residencia, los que estaban ya para salir, ¿ya? Y me fui y los visité a cada uno por uno. Les dije, mire, yo traje este equipo sirve para esto, les ayuda en el diagnóstico, y una clase completa de audiología, ¿ya? Ellos me miraban y me dijeron, sí, pero... Entonces le dije, no, vamos a hacer una cosa, usted mándeme al paciente. Yo evalúo al paciente, entonces yo recogía los exámenes de cada otorrino, y después de mi consulta yo me iba con el cerro de exámenes y me sentaba con ellos a analizar los resultados clínicamente, a enseñarles a interpretar la prueba, ¿ya? En esa forma se introdujo la imitancia acústica en Medellín. ¿Eso qué sucedió? Eso, como todo lo que yo digo, eso todo es un boomerang, lo que usted tira, eso se le devuelve. Entonces, a poco más, ese grupo de residentes fueron a la universidad y le dijeron, necesitamos alguien que nos enseñe audiología. Y la universidad me propuso entrar como docente al programa de otorrino. Yo era docente de los otorrinos en Medellín, en el área de audiología. ¿Ya? Ahí formé por primera vez mi consultorio, ¿ya? Con lo que tenía disponible en ese momento, que era la básica y amplificación. Después me regresé, el doctor Rivas me llamó, volví otra vez a trabajar con él, digamos como independiente. Yo nunca fui empleada de él, pero como independiente. Un día, por locuras mías, yo soy muy aventurera, me dio por irme para el Canadá. Me fui para el Canadá, trabajé 10 años, ahí sí de empleada, es la única vez que he trabajado como empleada, como supervisora de uno de los hospitales pediátricos en Toronto. Cuando me regresé, decidí que definitivamente iba a montar el consultorio. Tengo la unidad de diagnóstico audiológico. Básicamente el enfoque tiene unas áreas muy definidas. Una, diagnóstico diferencial. Yo hago todo lo que hay en la clínica en potenciales evocados. Todo. Bien. Hago, obviamente, amplificación. En este momento, muy enfocada. Yo hago lo que me llega, pero enfocada a la parte de pediatría, ¿ya? La amplificación en la población pediátrica es totalmente diferente, con una filosofía totalmente diferente, con metas y expectativas totalmente diferentes a las del adulto,
¿ya? Y protocolo diferente. Y en este momento, desde hace más o menos 4 o 5 años, monté la clínica de tinnitus. Luego me llamaron de Medellín, los otorrinos de Medellín, cuando empecé a trabajar tinnitus, ¿ya? Que mire, que venga, que ayúdenos, que nos vamos a enloquecer con los pacientes de tinnitus, que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces empecé a ir a Medellín. Y en este momento tengo otra empresa en Medellín, es así, con 2 socios más, en audiología. Bueno, doctora, vamos a darle paso a otra pregunta aquí en el auditorio. ¿Aló, me escuchan? Primero, darle gracias a Centro de Emprendimiento y a Fonopinemos por traer a tan importante profesional. Así como ella mencionaba acerca de sus mentores, pues me da mucha alegría decirles que ella ha sido mi mentora en mi formación como especialista en audiología, y además que podríamos quedarnos días enteros para poderles contar el impacto que Marcela Escobar ha generado para el gremio de la audiología aquí en Colombia. No solo por su formación, sino por todas las ganas que ella ha tenido por formar las personas que en este momento pues ejercen esta área de profundización. Además pues ha sido muy modesta frente a todo lo que ha dicho hasta el momento. Ella es prácticamente la fundadora de los programas de especialización en audiología aquí en Colombia. Ha sido la docente de planta de esos programas de especialización en la Iberoamericana, en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y para el gremio de audiología es un sello muy importante hablar de Marcela Escobar. Es un ejemplo a seguir. Me ha ayudado mucho en mi formación, en lo gremial, o sea, a pesar de enseñar, también le aporta al gremio, como lo mencionaba Karen. Marcela prácticamente también es fundadora de la Asociación Colombiana de Audiología, o sea que su aporte al gremio es inmenso y nos sigue ayudando y nos sigue colaborando. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Audiología y sigue ahí en la lucha con la junta directiva acompañándome en este momento. Y de antemano pues también quería darte gracias, no solo por lo que me has brindado a mí como profesional, sino por todo lo que le has ayudado al gremio. De verdad que ha sido muy, muy grande lo que ella nos ha dado. En la parte de emprendimiento, pues la unidad de diagnóstico audiológico, yo tuve también la oportunidad de trabajar con ella mucho tiempo. Ahí es donde me formé muy bien en todo lo que es audiología básica, electrofisiología, audífonos, tinnitus, o sea, uno aprende de todas las áreas que puede haber en audiología en la unidad de diagnóstico. Es una empresa muy sólida, con unos principios misionales muy grandes, y yo creo que es, digamos, de las cosas que vale la pena resaltar. Por eso este evento del día de hoy es bastante importante para que ustedes puedan ver lo que pueden llegar a hacer en un futuro, ¿no? Porque esto hasta ahora empieza, ¿cierto?, para ustedes, y que yo sé que van a poder, a medida que ven los logros de otras personas, uno también se empieza a empeñar en sus propias metas. Dentro de la parte empresarial, yo quisiera de pronto que les comentaras un poquito como de esos retos, del afrontar y hacer empresa en un país que es difícil, con un sistema de salud complicado. ¿Cuáles han sido como esas dificultades y qué es lo que ha hecho que la unidad de diagnóstico se mantenga firme y con tanta calidad al servicio de la salud? A ver, yo pienso que una de las pilares grandes es, uno, la calidad. Sin calidad no podemos hacer nada, ¿ya? Yo creo que a Liliana le consta, y he sido, en general, el que me conoce. Para mí los protocolos son protocolos y se siguen al pie de la letra, porque el protocolo, cuando uno lo hace con mucha laxitud, pierde absolutamente todo lo que es su validez.
2, autoestima. Si nosotros no tenemos autoestima, y no tenemos autoestima profesional, no vamos para ninguna parte, ¿ya? Cuando es que yo no me valoro yo, por ende no puedo valorar mi trabajo, y si yo no valoro mi trabajo, nadie más me lo valora, ¿ya? Cuando Liliana mencionaba, esto es un sistema de salud muy difícil. Antes de yo irme para el Canadá, yo estaba dentro del sistema de salud, ¿ya? Tenía contratos con todo el mundo. Yo fui la primera audióloga en Colombia en tener contrato con el sistema de salud, ¿ya? Antes todas había que tenerlo a través de un profesional. Entonces yo me fui y conté lo que yo hacía, cómo se hacía, y pude tener contrato con el Seguro Social, por ejemplo, ¿ya? Cuando uno va a entrar, cuando yo llegué de Canadá, el sistema había cambiado, había entrado la ley 100, yo ya estaba por fuera de ese sistema. Entrar a ese sistema ha sido una odisea, independiente de los títulos, que me reconoce todo el gremio. Mire, yo tengo en mi archivo 17 cartas, es que me sé el número exacto, de empresas a las cuales cuando yo regresé y abrí la unidad de diagnóstico, ya mandé mis portafolios y tengo 17 cartas de respuesta de todas las entidades y empresas de salud. Su portafolio es único, aquí no hay profesionales como usted, pero sentimos mucho, no nos interesa. Bueno, ¿qué hice? Empezar a través de calidad de resultados, entrándole a los otorrinos, ¿ya? Entrándole a las empresas de salud, haciendo cosas innovadoras. Si yo me hubiera sentado a hacer audiometría, donde somos 800 haciendo audiometría en Bogotá, me hubiera muerto. ¿Pero qué hice? Por ejemplo, yo tengo un procedimiento de electrofisiología que no lo tengo sino yo en el país, única, CHAMP. CHAMP es para diagnóstico diferencial de enfermedad de Meniere, ¿ya? ¿Qué hice? Empezar a enseñarles a los otorrinos. Entonces busqué que me invitaran en el militar, busqué que me invitaran en el San Ignacio, busqué que me invitaran para hablarle a los otorrinos de qué era la prueba, en qué consistía, cuáles son las ventajas, en fin. Logré entusiasmar a un grupo del militar para que hiciéramos ellos, entre sus trabajos de grado de residencia, una investigación sobre el CHAMP, validáramos la prueba aquí, ¿ya? Presentarlo en los congresos nacionales. Es la forma como uno tiene que entrar, uno tiene que buscar. En este momento, por ejemplo, para nosotros una de las fuentes de ingresos grandes es la parte de amplificación, ¿ya? Desafortunadamente, por la ley 100, cuando los audífonos entraron dentro del POS, obviamente todas las EPS tienen la obligación de proveer los audífonos. ¿Qué pasó? Aquí entraron directamente las casas comerciales a proveer esos audífonos. Yo no puedo competir con eso. ¿Por qué? Porque el precio que a mí la casa comercial me da el audífono es por encima del precio que ellas directamente le dan el audífono a la EPS. En este momento ando en un proyecto nuevo. Voy a convertir la unidad de diagnóstico audiológico en una unidad de reprogramación de audífonos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? A mí no me importa si yo vendí el audífono o no vendí el audífono. El paciente que no está funcionando bien con su audífono, independientemente de dónde lo haya adquirido, ¿ya?
yo le voy a prestar el servicio de que venga y yo miro a ver cómo puedo reprogramárselo y ponérselo a funcionar para que esté satisfecho. ¿Contando con qué? Con herramientas que hagan diferencia con el resto de lo que las demás hacen. Yo hago medidas reales del oído. Entonces, a esos pacientes yo les voy a hacer esa prueba que es objetiva, como llega con su audífono. Fuera de eso, vamos a empezar a aplicar herramientas que me permitan a mí valorar, que el paciente me cuente cuál es su nivel de satisfacción con ese audífono como lo trae. ¿Listo? Nosotros vamos a hacer esa reprogramación utilizando ese aparato que me da objetivamente el resultado, y voy a volver a aplicar mis escalas después. ¿Qué objetivo tiene eso? Primero, estoy prestando un servicio audiológico a una comunidad que la necesita, ¿sí? Para eso fui formada. Yo no fui formada para vender audífonos. Yo fui formada para hacer el proceso de amplificación. Listo. Ese paciente que tiene dificultades y que yo en un momento dado le pude solucionar su problema, cuando vaya a cambiar de audífono, ¿a dónde va a ir? Me va a ir a buscar a mí, ¿sí o no? Cuando necesitemos cambiar el audífono, ¿a dónde lo va a volver a cambiar? ¿Otra vez a la EPS a saber que no le funciona? No. Cuando esa persona se encuentre con la vecina, ¿ya? Y le diga, mire, encontré el sitio en la machera, allá fui y me pusieron a funcionar el audífono, ¿ya? ¿Qué va a hacer la vecina? ¿A dónde va a ir? ¿Ya? Tenemos que entrar por la puerta de atrás. Todo espacio tiene diferentes puntos de entrada. Yo no puedo entrar por la puerta de adelante, porque esa está cerrada. Esa me la tapiaron a mí las casas comerciales, punto. Pero yo puedo entrar por la de atrás. Igual. Es algo a largo plazo. Sí, no va a ser inmediato. Posiblemente me va a llegar uno con un audífono que me aprendí el término en estos días en el radio de los teléfonos celulares, uno flecha. Entonces me va a llegar el audífono flecha. Y no puedo hacer nada con él, porque a lo mejor ni siquiera es para la pérdida auditiva de ese pobre señor, ¿ya? Pero yo le voy a demostrar por qué no le sirve, por qué no puedo hacer nada con el audífono y que necesitamos posiblemente cambiarlo. ¿A dónde se lo va a ir a cambiar? ¿Ya? Es cuestión de creatividad, pero siempre con calidad. Si yo entro a que, igual, pues, traigo al señor, lo conecto y hago lo que el aparato hace, pues nada, eso ya lo hicieron antes y no dio resultado, pues va a salir otra vez y va a decir, no, aquí es otro igual. Yo pienso que eso es algo que me ha caracterizado a mí, pero eso se lo aprendí al doctor Rivas. Eso no es que eso no, yo tengo que darle los créditos a los que me, ¿sí? Esa filosofía me la enseñó a mí él. Y yo pienso que es parte de lo que me ha permitido mantenerme. Por ejemplo, yo cobro por los exámenes. Ya. Yo no es que como la vecina de allá lo hace a 20, yo lo hago a 19. Ah, no. No. Por ejemplo, me llamaron el otro día de una empresa de salud aquí muy grande, porque una señora que fue para un champ, ¿sí? Y la señora que tiene un plan grande fue a que le reembolsaran. Y me llama a mí la señora de contratación y me dice, óigame, ¿y esa prueba para qué sirve? Y yo, no, sirve para esto y esto y esto. Me dice, pero no hay ninguna otra prueba que lo reemplace. Y le dije, sí, claro. Sí, claro. Está la electrococleografía, ¿ya? El problema de la electrococleografía es que el electrodo que nosotros utilizamos es de uso único, una vez, un paciente, y hay que desecharlo por fábrica, ¿de acuerdo?
El electrodo vale $35. Y aquí hay empresas de audiología que hacen la prueba a las EPS y a las entidades de salud por $40.000 pesos. La matemática no cuadra, ¿sí o no? La matemática no cuadra. Bueno, ¿por qué? Porque ese electrodo con que ellos hacen la electrococleografía lo usan y lo usan y lo usan por 6 meses, por 1 año, por año y medio, el mismo. Y eso multipliquen, pacientes tienen 2 oídos, son 2 usos por cada paciente. Ese electrodo tiene un recubrimiento de cloruro de plata, que después de máximo 6 usos, 6 oídos, se le acaba. ¿Qué sucede? El electrodo, cuando ustedes van a hacer el examen, no recoge sino ruido. Y entonces al otorrino ese resultado no le sirve, porque si no lo puede interpretar y no le sirve para el diagnóstico, pues tiene que buscar alternativas. Entonces yo le dije, yo por eso no te puedo, yo entiendo que tú no me contrates porque yo no te puedo hacer el examen por $40.000 pesos. Yo tengo que partir de un electrodo que vale $35 y de ahí tengo que contar mi tiempo. Porque yo tengo que comer, primero tengo que pagar el consultorio, ¿o no? Y si no, ¿dónde hago el examen? Tengo que pagar la luz, porque si no el equipo no funciona. Tengo que pagar el teléfono, porque si no, ¿cómo llama el paciente a pedir la cita? ¿No? Y tengo que pagar quien conteste el teléfono, porque o lo contesto yo y no hago exámenes, o hago exámenes y alguien tiene que contestar el teléfono, ¿o no? Ahora, sigan sumando. Cojan una calculadora y ustedes empiecen a sumar, y esa persona vale, pero no vale solamente lo que le pagan. Los parafiscales y todo ese montón de cosas. ¿Sí o no? Más los insumos del examen. Más mi tiempo. Como un día le dije yo a una empresa prestadora de salud, le dije, mire, yo tengo que tener una casa donde dormir, porque si no, ¿cómo hago? Yo no puedo irme al consultorio. Y también me tengo que desayunar y almorzar y comer, porque si no me da desnutrición y no puedo trabajar. Y me tengo que vestir porque no puedo llegar en pijama. Y tengo que tener en qué transportarme, ¿o no? Eso es lo que nosotros no sabemos pensar en ese sentido. Nosotros estamos siempre pensando en el de allá cuánto cobra, yo cobro un poquito menos para que me los manden a mí. Y por eso, mis queridos estudiantes que están acá, que ustedes van a llegar a ser profesionales, ya estamos en crisis en la profesión, porque todo el mundo cree que esta profesión no es lo suficientemente lucrativa para nosotros poder vivir de ella. Pero es que nosotros no sabemos cuánto valemos. No tenemos ni idea. Yo un día me puse a pensar, y creo que un día le comenté a Liliana, a ver, un psicólogo, yo le pago psicología a mi hija, $150.000 pesos, 45 minutos de trabajo. $150.000 pesos, ¿ya? A ver, ¿ella estudió más que yo? No, qué pena. Yo he estudiado más que cualquier psicólogo, porque yo llevo 8 años estudiando audiología. 4 de pregrado, 2 de maestría, 2 de doctorado, son 8. ¿Ya? Yo tengo una inversión en equipos que vale lo que ustedes quieran. Además de toda la regulación ahora con el ministerio, que nos toca hacerle mantenimientos cada 6 meses y cada mantenimiento vale casi $1 millón de pesos. ¿Ya? Tengo que tener el mismo consultorio de ella y tengo que invertir el mismo tiempo que ella invierte. ¿Por qué a mí me entra, cuando yo cobro una audiometría, una logoaudiometría y una imitancia a $15.000 pesos, ¿sí? Son $45.000 pesos la hora, y por qué la otra sí cobra 150? Yo no entiendo. Pero eso es debido a ¿qué? A que no nos valoramos, no nos queremos, no sabemos cuánto valemos. ¿Ya? Eso es falta de autoestima profesional.
Y la otra cosa grave, solidaridad de gremio. ¿Ya? Para ustedes tenemos ese problema, yo creo que en parte eso es muy cultural, será, pero la lucha es más grande. La lucha es más grande. Yo he perdido contratos enormes que tengo peleados, pero tengo una empresa donde yo cobro por mi prueba, que dura 1 hora y pico, cobraba 150, y llega otra empresa y la ofrece a 50. ¿Qué hacen? A mí me llaman y yo les digo, listo, entréguensela a ella. Yo no. Bueno, doctora, otra pregunta aquí en el auditorio. Bueno, muchas gracias a Fonopinemos y a la Universidad del Rosario Emprende. Y pues tengo que darle las gracias al Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, que fue el que me envió la información para venir a este evento. La verdad, yo sí quisiera que en estos eventos hubiera mucho más fonoaudiólogos, no solo estudiantes. Sé que no es culpa de los que lo organizan, es culpa de lo que llama Marcela ahorita solidaridad de gremio. Porque cuando veía aquí qué era lo que era lo más destacado de este tipo de reuniones, pues lo más destacado es que cuando se aprende de la experiencia de los demás, cuando esta es exitosa, obviamente, son aprendizajes que quedan por siempre y son un ejemplo a imitar. Yo estoy aquí, primero, porque me gusta ir a las cosas de fonoaudiología, pero segundo, porque tengo el honor de haber sido compañera de carrera de Marcela. Fuimos un grupo solo de 8 personas, 11, en la época donde los grupos eran mayores. También por una época fuimos compañeros de Rocío. Sí salimos con una visión distinta de la profesión y yo comparto la preocupación de Marcela con la crisis que hay en la profesión ahorita. Y pienso que eso nos ayudó, ser el primer grupo de licenciados nos ayudó muchísimo a que nos tuviéramos que buscar herramientas para trabajar, porque nadie nos las daba, éramos las que más sabíamos durante todo el cuarto año, entonces no teníamos a quién preguntarle nada, solo a los profesores, y eso nos sirvió. Yendo directo a esta experiencia de Marcela, siempre la he admirado y obviamente estoy aquí porque en el sofá está Marcela y la he estimado toda la vida y la he admirado por siempre. Pienso que le ha aportado muchísimo a la fonoaudiología en Colombia. Pero yendo directo al grano de lo que es este tipo de encuentros para la gente que está en formación, sí quisiera preguntarle a Marcela un aspecto muy importante, y es con respecto a su empresa, que Marcela muy bien nos cuenta, empezó como su consultorio, ¿sí? Hago el paréntesis, muchos fonoaudiólogos en Colombia tienen su consultorio, pero no funciona como empresa, eso es grave. Igual, tampoco funcionamos en la mayoría de consultorios con la visión, y ahí va mi pregunta directa, de las clínicas de determinadas patologías. Marcela dice, yo voy buscando en el estado del arte qué sale nuevo, dónde está lo nuevo para implementarlo, sé lo que hacen mis colegas para yo poder saber qué voy a hacer distinto, y eso pues se le llama emprendimiento y se le llama estudio de mercado, ¿no? O sea, para montar una empresa exitosa uno tiene que saber qué hacen los demás, o si no, no lo logra hacer. Y en este punto, no sé si Marcela comparta conmigo, pienso que en fonoaudiología hay un desperdicio total de los consultorios de los fonoaudiólogos independientes, que sea audiología, lenguaje, habla, mediofuncional, porque no entramos todavía en la cultura de las clínicas especializadas en determinadas cosas. Entonces, Marcela, mi pregunta es, esta clínica de tinnitus, que es pionera aquí en Bogotá y es en Medellín, y tú la ofreces como la clínica de tinnitus. Entonces, mi pregunta y la retroalimentación a los estudiantes que están en formación y a los fonoaudiólogos que tienen consultorio es, ¿cómo se llega a montar una clínica de una patología? ¿Cuáles son esas recomendaciones que Marcela le puede dar a la gente en la minuciosidad de su trabajo diario para poder llegar a decir, yo tengo una clínica? En este caso, pues Marcela tiene varias cosas, pero me refiero a la de tinnitus como para poner un ejemplo concreto, y qué tips les puede dar
a los que estamos aquí, ¿qué nos puedes dar para llegar a conformar de verdad clínicas como las hay en muchos países que no están tan avanzados como el nuestro en fonoaudiología, pero que venden los servicios en clínicas especializadas en determinadas patologías? A ver, básicamente, la idea no es mía, o sea, nada de lo que yo hago o sea, bueno, muchas cosas sí son originales mías, pero la idea nació, yo conocí la primera clínica de tinnitus estando en Canadá. Por razones de, digamos, de actualización, un día me llegó una información sobre un hospital muy grande, un hospital de adultos. En Canadá los hospitales están muy separados, o sea, como es una medicina socializada, entonces están muy determinadas las funciones de cada uno. Y en uno de los hospitales grandes de adultos nos invitaron a una charla, un seminario sobre tinnitus. Yo nunca en mi vida había visto nada, o sea, no había asistido nunca hasta ese momento en eso. Y conversando con las audiólogas que trabajaban en esta sección, dentro de ese hospital, las audiólogas que trabajaban en ese proyecto, digamos, no trabajaban en ninguna otra parte, en ningún otro de los proyectos de la audiología, pues eran las que estaban dedicadas a la clínica de tinnitus. Para eso entendí que ellas habían tenido que ir a tomar una certificación específica, o sea, hacer ellas un entrenamiento formal en esa área. Y empecé a interesarme y a ver cómo funcionaba. Entonces, de ahí nació la idea. Cuando yo regresé del Canadá, sabía que era una de las falencias enormes que tenía la otorrinolaringología. Tinnitus es tal vez la causa de mayor consulta del otorrino, ¿ya? Lo que pasa es que como no se sabe qué hay que hacer, pues nada, no trasciende más de ir a la primera consulta, y que en general, porque es general y es muy todavía globalizado a nivel del mundo, que el otorrino le diga de malas. Tiene que aprender a vivir con él porque no hay nada que hacer. Eso no tiene cura, ¿ya? Entonces pues viene toda la frustración del paciente. Bueno, cuando yo regreso, como les digo, encuentro un sistema de salud totalmente diferente a lo que yo conocía. Y siempre con miras a innovar. Entonces sabía que no había nadie en Colombia que tuviera ni entrenamiento ni supiera de eso, y tomé la decisión de irme a hacer el entrenamiento. Tomé el entrenamiento, es un entrenamiento de 4 días, muy formal en los protocolos, y regresé. Me tomó tiempo empezar, porque no es que uno llegue y al día siguiente ya monta, no, eso necesita una estructura. Entonces necesita, lo primero, contar qué estás haciendo. Porque si tú no le cuentas a la gente que lo haces, pues nadie va a llegar a tocar ya de aquí hacen esto, no. Entonces empecé igual, como empecé con el CHAM, a buscar, o sea, a mercadearlo. Eso se llama mercadeo. Mercadeo no es solamente vender arroz, no, hay que mercadear nuestros servicios. Yo dentro de mi consultorio, mientras fui consultorio, yo tenía una niña que contestaba el teléfono y daba citas, y yo que hacía exámenes. Cuando ya resolví que necesitaba, era una empresa y que yo no tenía tiempo de estar hablando con mercadeando, yo tengo una persona en el consultorio que es la gerente administrativa, ¿ya? Yo tengo una gerente administrativa, yo soy la gerente científica, la directora científica soy yo. Todo lo que tiene que ver con el programa, con toda biología, soy yo. Pero todo lo que tiene que ver con la parte de administración, que el contrato con la empresa, que vaya y hable con el jefe de contratación, que manda el portafolio, todo eso lo hace una persona que ya no es un ingeniero industrial, ni es alguien, pero es una persona que tiene mucho manejo de esta área y que trabaja conmigo.
aparte de eso tengo una persona dentro del consultorio que me hace, digamos, todo lo que es la parte de soporte a la consulta. Entonces es la que ya me pide la autorización, es la que llama, maneja las historias clínicas, hace todo lo que es la parte de desinfección, toda esa parte, ¿sí? Entonces empezamos mercadeándolo, enseñándole a los otorrinos de que si había algo por hacer, que sí existen procedimientos. Yo pienso que en el área de nosotros es muy importante la docencia. Es que para mí la docencia es una pasión. Entonces, para mí la puerta de entrada es la docencia. Yo cuando tengo un otorrino que quiero venderle un procedimiento, me voy y le enseño el procedimiento. ¿Ya? Y le digo en qué consiste, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué le sirve, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios que él va a tener desde el punto de vista de su diagnóstico, para que él pueda aceptar hacerlo. Y así hice continuitos, ¿sí? Luego empezamos, saqué publicidad que llevé a los diferentes consultorios. Yo tengo un folleto que lo repartimos en los diferentes consultorios y en esa forma se fue implementando, digamos, el programa. Yo soy la única que, inicié yo sola manejando el programa, todo, desde la parte de evaluación inicial, o sea, la entrevista inicial con el paciente. Yo tengo una entrevista porque para mí ese procedimiento tiene 3 pasos claros, donde como no está cubierto por ninguna entidad de salud, el paciente tiene que ser particular. Entonces, hay una primera entrevista inicial donde yo recojo mucha información, aplico unas escalas y le cuento al paciente en qué consiste. El paciente en ese momento tiene la oportunidad de decir, ¿me interesa, sigo o no? Y ya. Segundo paso es la parte de evaluación audiológica. Entonces, esa la hacía yo inicialmente, hoy en día la hace la otra audióloga que trabaja conmigo. Liliana trabajaba conmigo, ella fue parte de ese proceso y ahora tengo otra audióloga y ellas son eso. Después de que se hace la evaluación, yo me siento con el paciente e interpretamos las pruebas, hacemos toda la interpretación y le propongo tratamiento. Le propongo, de acuerdo a esa evaluación, hay 5 categorías y cada categoría tiene un manejo diferente. Entonces le propongo. Y en ese momento el paciente vuelve a tener la opción de decir, ¿sigo o no? Y ya. Si el paciente me dice sigo, entonces soy muy clara con los pacientes. Eso es una parte muy importante. Sí, es un programa muy estructurado. Y además, dentro de la consejería, yo siempre, tanto en la adaptación como en todo procedimiento que sea un proceso, soy muy clara con el paciente, expectativas, objetivos y el compromiso que ellos tienen que tener con el procedimiento. Si el paciente, yo noto que no está decidido en la tercera evaluación, en la tercera cita, le digo, ¿sabe qué? Espérese, tómese su tiempo, piénselo, ¿ya? Y lo que le digo, esa frase la aprendí yo del ortodoncista de mis hijas en Canadá. Y yo la adopté porque me pareció increíble. Y yo le digo, mire, a mí me gusta ser exitosa. ¿Sí? Me gusta tener éxito en lo que hago. Y yo sé que lo que yo hago tiene este beneficio en usted. Pero para eso yo necesito que usted se comprometa conmigo. Si usted no se va a comprometer conmigo, yo no voy a poder tener el éxito que yo espero y por consiguiente, tómese su tiempo. Bueno, doctora, retomando el tema del emprendimiento, nos gustaría saber en la creación de su consultorio, más como microempresa, con qué recursos y qué cantidad, digamos, de recursos económicos contó usted. Cuando yo llegué, 0 recurso económico. Pero yo sé que los recursos están en los bancos. ¿Ya? Y yo me fui y hice un préstamo.
¿sí? Y a mí me prestaron el dinero y yo con un préstamo empecé. Y así fui montando por partes, ¿ya? Paso a paso, hasta que he ido logrando. En este momento, por ejemplo, estoy pensando que vamos a implementar una prueba nueva, que son los VEMS oculares. Entonces, voy a hacer un préstamo para poder comprar el vibrador. Y así voy, y cuando ya pago ese, sigo, ahí voy. A mí me enseñaron desde muy chiquita, cuando yo empecé y me monté, o sea, cuando monté el primera consultorio, ese era consultorio, no era empresa propiamente, en Medellín, que me independicé, dije yo voy a ser yo profesional independiente. Tenía un primo hermano que era una presidenta de una compañía muy grande en Medellín, y yo fui y le dije, ¿pero yo qué hago? ¿Yo cómo hago? Yo no tengo un peso, ¿ya? Además que lo poquito que yo traía de Francia, me tocó invertirlo en esta rodilla, en una cirugía, y ahí se quedó todo. Y me dijo, mire, aprenda una lección de vida. El que no debe, no tiene. Así, sí. El que no debe, no tiene. Entonces, fresca, mírasele. Eso sí, trabaja duro, pero de resto, y ahí yo, no sé. Recursos no tenía. Bueno, vamos a darle otro paso aquí a la pregunta, un paso a la pregunta de la doctora. Marce, no tengo muchas preguntas. Es un placer tenerte, creo que era un deber, teníamos una deuda contigo, y creo que con varias fonoaudiólogas que sin saber hacer empresa están en este momento en ese punto. Tengo también el honor de haber compartido pupitre con Marcela y de habernos quedado boquiabiertas, tan chiquitas, cuando ella dijo, me voy para Francia. Y sí, agarró para Francia, no salimos muchos en esa época. Pero así como ella encontró esa pasión por la audiología, yo creo que en ese mismo momento yo encontré la pasión por sordos. Y la pasión por sordos me llevó lateralmente a la audiología. De pronto soy una audióloga frustrada, yo creo, ya se lo he contado a mis estudiantes. Tuve la oportunidad de practicar muchísimo, como tú sabes, reemplazar a Marcela, hacer unos reemplazos a Marcela del doctor Rivas, para mí era todo un honor. Aprendí, pero pues claro, cuando salen las especializaciones toma una distancia, y a pesar de saberlo, ya se toma distancia y no realicé más adaptaciones de audífonos. Pero en esta claridad, rigurosidad, generosidad de conocimiento, en esta ética, creo que los estudiantes que tienen conmigo clase en este momento pueden ver lo que yo estoy dando y lo que ellos están aprendiendo para ser futuros profesionales. Ven un ejemplo que no es mentira, o sea que además que de todas formas se crea a través del tiempo, no se aprende en un libro, se crea a través del tiempo, y todo esto que tú has emprendido realmente tenía que verse en toda esta empresa que nos estás contando tan fabulosa. Yo sí quiero hacerte una pregunta, o sea, ¿dónde está el libro de Marcela Escobar? O sea, no, tenemos que ser claros en que en ese comportamiento profesional que estoy enseñando a mis estudiantes, tenemos que tener publicaciones, y vamos a leer a nuestros compañeros, y nuestro nivel en fonoaudiología realmente creo que ha avanzado mucho, pero no podemos irnos sin escribir. ¿Qué has pensado? De eso soy consciente, además porque tengo una mamá encima aquí todo el día diciéndome, oiga, usted no se puede ir con todo lo que tiene, ¿ya? Desafortunadamente tengo 2 hijas, mujeres, las cuales yo pienso que a la intensidad que yo he vivido en mi profesión, ellas, las 2 me dijeron, mami, estamos hasta aquí de verte trabajar en audiología. La una es administradora de empresas y la otra es psicóloga, ¿ya? Entonces, la verdad, sé que es moralmente una obligación, o sea, es algo pendiente que tengo, lo tengo que hacer porque
reconozco que el universo me ha dado, he sido privilegiada en todas las oportunidades que el universo me ha dado. Siempre se lo he dicho a mis alumnas, yo tuve oportunidades que sé que la mayoría de la gente no tiene, ¿ya? Y que es una obligación, porque no queda en obligación con el universo, de devolverla y de entregarla y de eso. Eso es lo que me ha motivado básicamente a la docencia. Yo he hecho cosas atravesadas, les cuento. Yo soy atravesada a veces, ¿ya? Ahora les cuento cómo nació la especialización y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A mí ya no me quedan muchos años de vida profesional, ¿sí? Porque pues uno tiene que empezar a dejarle el espacio a los que vienen detrás, pero yo creo que no, sí, es un propósito a relativo corto plazo. Si son 5 años es corto plazo, entonces a 5 años. Si ya empecé a recoger el material, ya. Afortunadamente en mis docencias, que he sido docente, como Liliana decía, de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, en la especialización ahora hace poco, tuve una alumna que grabó todas las clases, completicas, y yo tengo los audios. Entonces eso me sirve de un material muy importante para yo poder ya empezar a hacer esa estructura. Lo que pasa es que yo no soy fácil para escribir, a mí no es que me guste mucho escribir, por eso es que me ha tomado tanto tiempo. Pero ahora que les decía que yo soy atravesada, mire, yo en esa época no existía la audiología, no había especialización, éramos todas fonoaudiólogas. Yo era miembro de la junta directiva de Asofono, siempre he estado muy en y estábamos reglamentando la carrera de fonoaudiología. En ese momento teníamos 2 tecnológicos, por lo menos en Bogotá, ¿sí? Que aparecieron muy recién, empezamos a estudiar nosotras. Y a nosotras nos formaron, o por lo menos yo me formé, pero yo creo que eso tenía que venir de afuera, con fobia a los tecnológicos. No los podíamos ver ni en las curvas, ¿ya? En una guerra a morir. Bueno, pasó el tiempo, yo me gradué, llegué de Francia, ¿ya? Y un día me llama una persona que fue muy querida en el medio de nosotros, Blanquita de Samper. Blanca, fonoaudióloga, fue una de las cofundadoras de la escuela y del Rosario. Me llama y me dice, ella es muy amiga de la dueña de la Iberoamericana y compañera. La dueña de la Iberoamericana es fonoaudióloga de México. Y me llama y me dice, vea, que se quedaron sin docente de audiología en lo que se llamaba el INPI en esa época. Que si usted no le ayuda, y yo me senté, me tomó 2 días de reflexión, mi cabeza me daba vueltas y yo decía, Juanichica, son tecnológicos. Pero, al fin y al cabo, esas niñas que están saliendo de allá eran las que estaban ocupando la mayoría de los puestos en todas las instituciones gubernamentales y de salud. Y yo dije, ellas están trabajando en mi profesión. Ellas están trabajando en audiología. De que ellas hagan ese trabajo bien o mal, mi profesión se perjudica. Eso se me refleja a mí. Por lo menos, que aunque sea, hagan bien las audiometrías y la logoaudiometría. Y acepté. Eso me acarreó todas las críticas que ustedes quieran, ¿sí? Pero mire que uno nunca sabe para dónde va el futuro, ¿ya? Yo empecé a los 2 años, pero yo por el otro lado trabajaba con la Junta de Asofono en sacarlas a ellas del paseo, ¿ya? Yo era docente de ellas, pero trabajábamos en Asofono para reglamentar la carrera y quitarlos la posibilidad de que los tecnólogos estuvieran en el área profesional. Y sacamos la ley. Y empiezan todas estas niñas tecnólogas a sacarlas de todas las instituciones porque ellas no eran fonoaudiólogas, ¿sí?
este grupo de gente que salió de esos puestos se vino para la universidad, se vino para Limpi en esa época y le dijo a Mercedes: ustedes nos ofrecieron a nosotros un perfil profesional y nosotros les pagamos a ustedes para eso, y resulta que ahora nosotros no podemos hacer eso. Ustedes verán que van a ir con nosotros. Es responsabilidad de ustedes, porque nosotros entramos aquí con esto y ustedes nos fallaron. Mercedes se fue para el Ministerio de Salud y de Educación en esa época a pedir que le dejaran subir su nivel tecnológico a nivel profesional. Era el gobierno de Gaviria y el ministro le dijo: no es política del gobierno en este momento abrir universidades. Colombia lo que necesita son tecnólogos, ¿ya? Y la solución que él le propuso, le dijo: cree una especialización para esos tecnólogos que por escalafón quedan al nivel de profesionales. Mercedes me llamó y dijo: óigame, ¿usted me ayuda? Y le dije: ¿a qué? Y me dijo: es que necesitamos hacer una especialización en algún área para estos tecnólogos para que puedan escalafonarse a nivel de los profesionales y puedan pues seguir trabajando donde están trabajando. Y ella que me tienta con esto y le digo: ¿sabe qué? Listo, yo lo hago. Pero como yo conozco las necesidades del gremio, porque yo soy fonoaudióloga y yo sé lo que salí sabiendo de audiología, nos vamos a jalar una especialización que ya va a ver que no solamente sus tecnólogos van a llegar aquí, sino que todos los profesionales de las universidades afuera van a venir acá. Y arrancamos. Y yo arranqué 2 años y medio me tomó montar el programa. Faltando 3 meses para ya pasar la aprobación final del ICFES, llamaron a Mercedes, el ministro de Educación, y le dijo: ¿sabe qué? Le vamos a dar el nivel profesional. Entonces nos quedamos con una especialización montada, ¿ya? Porque a los tecnólogos no les interesaba mucho la audiología. Ellos lo que querían era hacer un año de profundización en fono, que era lo que les interesaba, y ya salían. Y así se montó la especialización. Por eso tenemos especialización. Por eso les digo, uno nunca sabe. Si yo me hubiera quedado diciendo: ¿el INPI? No, vaya, no, que se frieguen de una vez. No, eso me dio a mí, me abrió la puerta. No sabía, ¿ya? Para poder impactar el gremio profesional con la especialización en la fonoaudiología. Y ya nos quedamos corticos. Ya la especialización tampoco es suficiente. Tenemos que seguir para arriba porque nosotros, de ser líderes en esto, estamos otra vez por debajo. Porque Argentina tiene doctorado, Brasil tiene doctorado y Chile ya está. Chile. Entonces, aquí hay que escalar. Yo no sé a dónde. Desafortunadamente aquí lo que no toca, cuando no corresponde. Por un día no tenemos nosotros la maestría en el Rosario. Por un día. Yo lo veníamos trabajando. No, se iba a cerrar el año en diciembre y resulta que yo tenía un matrimonio en Medellín, me fui para Medellín el viernes, último día de universidad. Me llaman a las 10 de la mañana, yo me había ido la víspera a Medellín, a decirme: necesitamos que venga ya a firmar. Le dije: imposible, estoy en Medellín. Pero mire que imposible, en enero. Firmamos el primer día que abren en enero, pero tocó para enero. El decano se fue, hasta que quedó todo el proyecto. No tocaba. Bueno, doctora, vamos a darle paso a otra pregunta acá en el auditorio. Desde su rol docente, ¿qué formación complementaria cree usted que debemos tener los que tenemos aspiraciones futuras a la formación de empresa?
Mire, yo siento que nosotros, y eso lo digo desde la universidad, nosotros, y siempre lo he dicho en el gremio, a nosotros nos falta formación de administración. Nosotros salimos muy bien preparados para manejar patologías, identificar patologías, sí, pero en esa parte del manejo, la prueba está que no sabemos ni siquiera hacer un estudio de costo de cuánto nos vale hacer una prueba. Ni en fono ni en nada, ¿sí? Yo les prometo que las que trabajan, si nos vamos por donde los profesionales y les preguntamos, no saben ni siquiera cuánto les vale un baja lenguaje. No saben, ¿ya? Porque no sabemos hacer estudio de costos. Eso no nos lo enseñaron. Yo estudié 4 años de fonoaudiología, yo vine a ver administración, que posiblemente eso fue lo que me hizo a mí llegar a formar mi empresa ahora después de que llegué del Canadá en el doctorado. Yo tuve una asignatura que era administración y me enseñaron cómo hacer un presupuesto y me enseñaron cómo hacer un plan de negocios y me enseñaron cuáles son los pasos de formar una empresa, cómo se hace un mercadeo, cómo tengo que analizar el mercado para saber a qué población es mi población meta y a quién se lo voy a llevar, si se lo llevo al médico general o al pediatra o al otorrino, a dónde tengo que llevar. Eso a nosotros no nos lo enseñan. Y yo creo que es una falencia desde nuestros pregrados. Ahora, yo tengo un mensaje para todas las que están aquí. Porque es la falencia que yo encuentro a nivel de las especializaciones. Cuando nosotros nos gastamos 4 años en un pregrado, ¿sí? Y hicimos un año entero de anatomía, todos los días, 1 hora, y eso pues, ¿ya? Yo podría decir que el 90% pasa el examen final de anatomía, coge el cuaderno, lo guarda allá en la biblioteca, porque le va a pesar botar. Costó tanto trabajo escribirlo, que lo guarda en la biblioteca. Y chao, se nos olvida. Y después vimos fisiología y le hace compañía al de anatomía. Y después hicimos patología y lo ponemos allá al ladito, porque pertenecen al mismo área de conocimiento. Y chao. Y resulta que es la base de la práctica profesional. Es lo que nos diferencia del técnico. Yo les voy a decir hoy en día, la clínica especialmente en audiología, ¿ya? La tecnología ha ido invadiendo el campo profesional, ¿ya? Y resulta que ustedes perfectamente, yo a la niña que me limpia, que me maneja las historias clínicas en el consultorio, yo le puedo enseñar a ella a limpiar un pedacito de la piel, porque para limpiar yo creo que no tenemos ningún problema. Ustedes se bañan todos los días, igual. Sí, se lavan la cara, igual. Y pegar un electrodo con una microporo, no creo que haya mucha dificultad. Yo creo que hay que hacer 4 años de universidad para hacerlo. ¿Sí? Y si va con código de colores y simplemente pone el blanco en el blanco, el azul en el azul y el rojo en el rojo, tampoco creo que, a no ser que sea daltónico, pero de acá adelante no hay problema. Y enseguida decirle a un equipo, a un computador, un botón que arranque, tampoco hay problema. ¿Y cuántas de nosotras, cuántas de los profesionales que están afuera no hacen eso? No pueden tener una discusión con otro profesional a nivel de profesión a profesión. Cuando a mí un otorrino me llama y me dice es que no me concuerdan los resultados, y yo le digo, no, es que eso fue lo que me respondió el paciente,
¿ya? O cuando yo me siento con un profesional y me dice, ah, no, es que eso fue lo que a mí me enseñaron. Ojo, eso es, así como empresaria yo necesito conocer de empresa, porque si no, no puedo crear empresa. Yo no puedo hacer lo que no sé hacer, ¿ya? Igualmente como profesionales, acuérdense, la empresa funciona de acuerdo a la misión, a la visión, pero en base a esa calidad profesional, si no, no funciona. Y si queremos reconocimiento, necesitamos hacernos reconocer. Y para hacernos reconocer, tenemos que ser capaces de mantener un nivel. Eso es muy importante. Es la dificultad más grande que tengo yo al iniciar algo que ya, en la especialización, algo que ya se había dado en el pregrado, es un repaso, básicamente. Pero cuando tú entras a tratar de unir, de ligar los conocimientos, la clínica con... no ligan, porque es como si hubiera una división entre las dos cosas, entre lo que son los principios anatomofisiopatológicos y la técnica, no ligan. Y eso es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta, que ese libro de anatomía no está ahí, y que ustedes no les enseñaron anatomía para llenar un currículum para poderlas tener aquí entretenidas. No. Ya. Y sí nos hace falta. Entonces, educación complementaria, sí, tomen un curso de administración. Si la universidad no se los ofrece, ustedes traten de tomarlo por fuera, porque sin eso no es posible. Yo ese día entendí. ¿Qué es lo que decía Patricia? Una cosa es tener consultorio, sí. Otra cosa es tener empresa. Muchas gracias, doctora. La última intervención que está aquí en el auditorio para ir finalizando. Pues muchas gracias. Primero que todo, agradecer a Marcela por compartir la experiencia y no solamente inspirarnos con ella, sino también darnos mucho conocimiento. Yo quiero darles un mensaje también al auditorio. Desde el Centro de Emprendimiento tenemos tanto talleres abiertos y sin ningún costo, extracurriculares, donde pueden convertir y hacer todo ese tema de aprendizaje y un poco lo que nos decía Marcela, capacitarnos y formarnos en todo este tema empresarial y administrativo, y es para todos los estudiantes y toda la comunidad rosarista. Asimismo tenemos todo un currículo y en el 2015 uno sale toda la mención en emprendimiento, es decir, uno puede cursar unas selectivas y aprender no solamente del tema de cómo manejar una empresa, sino esas habilidades que se requieren, esas capacidades que se necesitan para leer un entorno y poder crear esas soluciones innovadoras, y esas habilidades que yo requiero no solamente cuando voy a crear una empresa, sino para ser emprendedora donde yo me desarrollo profesionalmente. Entonces decirle que eso está disponible para ustedes y para los estudiantes, tanto curricular como extracurricular, y es el momento para que lo aprovechen. Y las personas que tienen una idea y que quieren trabajar y que quieren un poco seguir esta visión que nos muestra un poco Marcela, pues decirles que ahí está la universidad para apoyar estos proyectos. Yo les voy a... o sea, algo que yo soy mucho más viejita que ustedes, pero lo que he aprendido en los últimos años es que la época que nos tocó a nosotras, ¿ya?, es una época que ya pasó. La época del empleo pasó. Ya no va a haber mucho, o sea, esa era, digamos, y a todos los niveles de la economía, lo que es la parte del empleo, el buscar uno, el ser la audióloga del hospital tal, eso ya pasó. ¿Ya? El campo es muy pequeñito y las posibilidades de ingresar a él son muy malas. La remuneración cada vez es más bajita, mientras que las exigencias económicas de supervisión, de supervivencia, son cada vez más altas. ¿Ya? Entramos a una era
de el empresario. Tenemos que ser empresarios. Cada uno tiene que mirar cómo crea empresa y, como les digo, innovadora. Hay que buscar el mercado, miren qué hay nuevo, pero para eso hay que salir, porque nosotros no creamos aquí la ciencia no la creamos aquí, desafortunadamente no tenemos los medios. Por ejemplo, que tenemos que aprender inglés. Es que eso no hay alternativa. ¿Por qué? Porque esa ciencia está creada en países donde escriben es en inglés. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Y para poder tener acceso a esa innovación está en inglés, hay que aprender inglés, hay que leer inglés, hay que buscarla, ¿ya? ¿Qué es que salir del país, que es muy tenaz? No, la primera vez es difícil, porque crea inseguridad. Pues ya la segunda no, y la tercera menos, ¿ya? Y uno puede ir, tocar las puertas y decir, mire, yo quiero ver ustedes cómo hacen en Tagaria. Todo el mundo está dispuesto, es increíble ver la disposición de todo el mundo para entregarte eso. Exploren, busquen, no se queden contentos con lo que les da la universidad. La universidad no puede abarcarlo todo, no hay tiempo. A mí me dicen, por ejemplo, en la especialización, es que no vimos nada de tinnitus, es que no hay tiempo, ¿ya? Es que no vimos nada de procesamiento, es que no hay tiempo, no se les puede entregar todo, porque es un universo, ¿ya? Entonces, en la básica uno adquiere y va seleccionando, uno tiene que ser selectivo, ¿ya? Y ver qué es lo que lo apasiona para profundizar en eso. Pues doctora, ya creo que para todos nosotros y enriquecedor estar escuchando sus experiencias. Me gustaría que compartiera con nosotros y con todos los que estén ocupados un consejo como futuros emprendedores desde el interior o desde la cabeza de nuestras propias empresas. A ver, para uno ser emprendedor, uno puede ser emprendedor independiente, con su propia empresa, ¿ya? O inclusive uno puede ser emprendedor desde la institución donde uno trabaje. No necesariamente tiene que ser una persona, un profesional independiente con una empresa, ¿ya? Emprendedor quiere decir que ustedes son innovadores, que están buscando aportar cosas nuevas. Entonces ustedes desde por ejemplo, emprendedor puede ser una persona, un biólogo que trabaje en un hospital regional donde sabe y conoce cuáles son las carencias que hay y las promueva, las saque adelante, llene esa necesidad. Eso también es un emprendedor. Yo consideraría que eso es un emprendedor. O sea, no necesariamente tiene que ser que cada uno de ustedes salga mañana a montar una empresa. A lo mejor no, a lo mejor tienen ya pero para mí emprendedor es aportar cosas nuevas, llenar vacíos, cubrir necesidades en el área donde estemos, en la región donde estemos, en la institución donde estemos, no importa. Ahora, si se les da a crear su propia empresa, ideal, ¿ya? Entonces, para mí, para poder ser innovador, tenemos que, estudiar, eso no se acaba nunca. Eso hay que seguir y seguir y seguir. No es que uno le dan el título, lo cuelga y chao. Y seguimos haciendo lo mismo el resto de la vida. No. 2, tenemos que profundizar. 3, tenemos que revisar calidad de trabajo, compromiso con esa calidad, ¿ya? Porque eso es lo que nos hace únicos, eso es lo que nos hace emprendedores, eso es lo que marca la diferencia. Bueno, doctora, ya para finalizar, entonces queremos invitar a la coordinadora de eje académico, Lorena Líbano, representante también de Fonopinemos. Ella trae un obsequio
por parte del Grupo Institucional de Colopinemos y también de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado.